Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Usted ha escuchado algo sobre la radio digital? Esto que tengo aquí es un receptor justamente de esta tecnología. Así como la televisión vivió su migración de la televisión analógica a la televisión digital, e incluso en México ya no hay televisión analógica, la radio está viviendo una transformación también en este sentido, pero vamos muy atrasados en esta tecnología. No obstante que ya hay varias emisoras transmitiendo con tecnología digital, pero desafortunadamente tenemos muy pocos de estos receptores, algunos en los vehículos, y ahora nos platicará justo nuestro entrevistado. Él es el ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, una autoridad en la materia que nos explicará el estado de la cuestión de la radio digital terrestre en México. Ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, bienvenido a Media 20.1. Gracias, me siento muy honrado en estar contigo. Platicando. Los honrados somos nosotros y las audiencias, porque vaya que tú, eres una autoridad en la materia de radio. Antes de comenzar propiamente la entrevista, ¿como cuántas emisoras de radio has construido, las has hecho realidad técnicamente? Son proyectos tecnológicos que después de Radio Educación fue mi primer proyecto que hice y lo llevé de cero hasta su puesta en operación de planta transmisora y de estudios. Más de 100 ya. Más de 100, más de 100 radioemisoras suenan. Así es. Gracias en parte a la labor aquí del ingeniero Ignacio Espinosa. Y aparte, él fue el que estaba detrás, seguramente ya al mencionar su nombre, usted recordará, pues era la parte tecnológica de este gran proyecto que llevó José Gutiérrez Vivo. Monitor. Todos los enlaces y toda esta... Él también se hizo ahí una reingeniería también. Estaba antes de Programas de México. Él interviene con su programa de la mañana que se llamaba Monitor. Fue de los pioneros que hicieron noticias durante 4 o 5 horas. Primero 4, creció a 5 horas de información noticiosa, y en el 1999 prácticamente se derrumbó todo el edificio donde estaba Radioprogramas de México y se hizo la empresa Monitor. Exactamente, y a ti te tocó desarrollar todos los estudios, todos los enlaces, todos esos controles remotos que hacías del extranjero. Tú eras el responsable, el ingeniero de todo esto. Pues estuve al frente de un gran equipo. Suena muy rimbombante que sea yo, pero en realidad fuimos muchos ingenieros. Exactamente, él también es perito en telecomunicaciones. ¿Qué está pasando con la radio digital terrestre en México? ¿Por qué no hemos logrado tener esta penetración de esta maravillosa tecnología? Aquí Paulina nos platicó algunas características, pero ¿tú qué destacarías particularmente de esta tecnología? Pues esta tecnología se dio de alta como en el 2004 y por ahí del 2005 se anunció que se tomaba en México, se adoptaba la tecnología de Estados Unidos, la IVOC. Inbound on Channel. Inbound on Channel, que significa transmitir dentro del mismo canal en la misma frecuencia. Y pues lo que le hace falta, yo creo que es un impulso fuerte de parte de muchos sectores. Primero, el gobierno. Segundo, los empresarios. Y tercero, ¿por qué no decirlo? La radio pública. Entonces, hacer un esfuerzo conjunto como se hizo con la televisión. La televisión se modificó de analógico a digital con ese gran esfuerzo. El gobierno le regaló a 20 millones de familias de escasos recursos pantallas digitales para que pudieran recibir la señal digital en cuanto se hiciera el apagón analógico. Es decir, apagar la señal analógica y transmitir con señal digital. Así es, pero en el caso de la radio, pues en el caso de la radio no ha habido ese esfuerzo de parte del gobierno. Ese es un rezago que traemos y yo digo que es importantísimo que el público, nuestras audiencias de radio tengan en su casa o en su bolsillo o en su auto el receptor para escucharnos. Ahora hay algunos vehículos que, por ejemplo, sí tienen ya esta tecnología, ¿no? Se puede identificar como HD radio. ¿no? Que tiene un loguito ahí especial. En fin, aquí lo podemos ver, es muy chiquito, son muy pero pocos. También parte de la ilustración que vamos a tener
que estamos teniendo aquí en este programa, se puede dar una idea de cómo identificar esto, ¿no? Pero son de todas maneras... Son muy pocos. Muy pocos vehículos. Yo alguna vez, varias veces he estado escribiéndole al IFT recomendaciones para que esto cambie, para que se dé el gran paso. Y lo apunté como en 5 o 6 recomendaciones. Una de ellas, que el gobierno le regale a 30 millones, no 20, a 30 millones de hogares el receptor. ¿Como de estos, por ejemplo? No, son, no necesariamente. Son un poco mayores para soportarlos en una mesa y escucharlos ahí. Exactamente. Y estos se consiguen en internet. Ya el que quiera adquirir de estos, pues ya es un, digamos, como un caprichito de traerlo ya en el bolsillo. Y el primero era que el gobierno, o sea, yo proponía que el gobierno, como hizo con la televisión, regalara los receptores. Segundo, que los fabricantes de automóviles o de autotransportes en general, todos los fabricantes, en todos sus modelos saliera el radio, HD radio. No les va a costar, lo paga el que compra el auto. Sí, claro. O el autobús, o el camión de carga, o el taxista. Sí. Entonces, ya de salir de fábrica sale con el radio receptor HD y con eso tendría también un gran avance. Tercero, que las compañías celulares, así como hizo hace como unos 3 años o 4 el IFT de exigir a los fabricantes de los aparatos celulares, los que traemos gran mayoría de nosotros, que los exigió que de ese año en adelante trajeran incluido activado, porque ya lo traían el receptor de FM, que lo activaran y que lo tuvieran. Hoy día todos los celulares que se vendieron desde ese entonces hasta la fecha tienen ya el receptor activado. Bueno, se puede escuchar en FM analógico. Analógico, claro. Lo que se puede hacer ahora es pedir que se haga, que se construyan con el FM digital. ¿Es muy caro hacer eso, por ejemplo, ingeniero? El chip en sus inicios, hace 15 años, costaba $30, ahorita vale $2. $2, o sea, incorporar un chip de FM digital en un teléfono celular cuesta $2. Pero ¿por qué no lo hacen las empresas? Las fabricantes de teléfonos móviles, celulares. No lo sé, la verdad, es una respuesta que no la tengo, pero es cosa de motivar, como forzar a que no se introduce un receptor que no traiga un HD radio. Ahora, yo creo que sería ese el paso para que los que fabrican, pues si les interesa vender sus 50 millones de teléfonos celulares mensuales, pues cambiaría la actitud y le metería el receptor digital. Claro. Entiendo que quizá por la presión del gasto y demás, ya estamos en un año pues, o en un sexenio de austeridad, pues a lo mejor no haya interés en regalar receptores de radio, pero sería importante que también la audiencia supiera qué ha sucedido en Estados Unidos, que es donde se generó esta tecnología. ¿En qué estado estamos en la penetración particularmente de receptores? Ya en el corte entramos a lo que está pasando propiamente con las emisoras que transmiten con esta tecnología. Se parece la situación. No todos los automóviles y autotransportes salen con el receptor. Segunda, el receptor para la casa, el que se pone en la mesa, el que le llamamos receptor de mesa o el receptor portátil, no se encuentra en las tiendas. Se vende por internet. Pero en las tiendas entra uno a las tiendas y las pantallas ahí están a la vista. Sí, pero las pantallas digitales para ver televisión, pero los receptores de radio no aparecen. Eso sucede en Estados Unidos. Y eso pues es un atraso también para ellos. ¿Hay algún porcentaje de penetración antes de irnos al corte? En Estados Unidos no lo conozco. El de aquí es pobrísimo. Muy pobre. ¿Qué estaremos hablando? ¿De un 2%? Estamos hablando de 2.500 estaciones de radio que hay aquí en FM. Pero receptores. Por eso, me voy a las estaciones, porque el receptor necesita que las estaciones transmitan. Exactamente. Y solamente 17 están operando en HD ¿Cómo radio. 17? 17. ¿En verdad? Tienen 140 estaciones autorización y todas dicen en instalación. Bueno, ahorita platicamos. Se puede consultar la página de IFT. Hay 17 en operación. Bueno, nos quedamos con este dato. Vamos a un corte y regresamos justo para ampliar esto que nos está comentando, que parece increíble. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con el ingeniero Ignacio Espinosa Abonza sobre el estado de la cuestión de la radio digital terrestre en México y obviamente también en algunos países. Antes del corte, ingeniero, estábamos platicando de
pues de que son pocas estaciones las que están transmitiendo. Es decir, decías 140 autorizaciones. 140. Ahora, 140, pero hay que considerar que en México están transmitiendo alrededor de 2,000 números cerrados, alrededor de 2,000 estaciones de AM y de FM, en números cerrados. Y de ellas, solo 140 tienen autorización para transmitir con tecnología digital. Así es. Y de las cuales nos dices que son 17 solo las que están operando al aire ya. ¿Cuáles son algunas de ellas, ingeniero? Pues las principales son 12 aquí, bueno, 13 con Radio Educación. Y Radio Educación, Radio Educación ya aquí en la Ciudad de México, 13 estaciones. Las otras 4 están en algunas ciudades. Por ejemplo, en Culiacán hay una, en Guadalajara me parece que hay una, y las otras 2 ahorita no tengo en mente dónde están, pero, bueno, pero está por son ejemplo las la menos. de Milenio allá en... son las menos. Milenio allá en Monterrey, por ejemplo. Sí. Y hay algunas que estaban transmitiendo digital, pero se apagaron. Es el caso, por ejemplo, de Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Tienen sus transmisores digitales y decidieron apagarlos porque pues, prácticamente no hay receptores de radio pues no los digital. no los oyen. La ventaja que tiene la transmisión de radio digital es que puedes generar hasta 4 programaciones. Así es. Eso es muy importante, aunque lo dijo Paulina en este reportaje, pero sí es importante recalcarlo, sobre todo si se está introduciendo apenas en Media 20.1. Si sucede lo mismo que en la televisión digital, ¿no, ingeniero? En el caso de la radio. Así es. En un mismo canal, hoy día en la televisión puedes ver 3 canales de Lo mismo pasa con con la buena radio calidad. digital. La radio ofrece lo mismo, pero para poder tener 3 o 4 programaciones, pues obviamente hay que invertirle. Sí. ¿Y de qué sirve invertirle si no tienen resultados en audiencia? Exactamente. La audiencia está sin el aparato receptor. Y mientras la audiencia no tenga aparato receptor, no se puede avanzar, como está sucediendo en México. Por ejemplo, de las multiprogramadas, me parece que Grupo Radio Centro y Grupo Fórmula son algunas de ellas, y tienen multiprogramadas algunas otras señales, ¿no? Pero son sinfonolas. O sea, música continua. Es música continua. Y eso a veces yo siento que gusta más. Es un estímulo, ¿no? De alguna manera. Por supuesto. Pero debe ser algo suficientemente atractivo para generar una compra, ¿no? De los equipos. Es música continua, es muy buena música a veces. La gran mayoría de las estaciones que tienen multiprogramación, que son las del IMER, las de Fórmula, están operando con buena calidad de música. Y bueno, es atractivo. Es atractivo. Nos hablabas de otros puntos también destacados que tú incluso le has recomendado a la autoridad. Pues la otra es que todos los concesionarios, lo mismo los que son de uso comercial, los que tienen estaciones de radio de uso comercial como de uso público, y los sociales, que están creciendo inmensamente, promuevan la radio. Sí. O sea, aunque no estén saliendo todavía al aire, pero se puede empezar a hacer una promoción en masa en todo el país, pues para que la gente entienda de qué se trata. Y obviamente, paralelo a esto, la parte oficial, que es en este caso el IFT, pues debería de lanzar en su página y en sus intervenciones que tiene en diferentes partes tiene una unidad móvil que anda promoviendo sus actividades y demás, pues ahí debería de estar promoviendo también la radio digital. El problema es que en ningún lado se deciden, puesto que no hay receptores, entonces sienten, yo me imagino que sienten que no pueden hacer una campaña que está coja y que queden mal. Entonces la promoción no se haría completa porque quedarían mal. Ahora, ingeniero, quizás también ha sido el factor de que algunos radiodifusores consideran que es muy cara adoptar la tecnología. Ese es el otro punto. Ajá. Efectivamente, tiene un costo. Ahorita ya estamos hablando de cerca de los 4 millones de pesos. O sea, instalar una FM digital cuesta eso. No, a la estación que tiene, adaptarla para que transmitan con tecnología digital. Tecnología digital. Pero estás hablando de todo el proceso, ¿no? Desde la gestión, producción y transmisión. Por supuesto, por supuesto. La calidad del audio digital, de la radio digital, es el audio. Y para mejorar el audio se tienen que mejorar los equipos de los estudios, los equipos que hacen enlace entre estudios y planta transmisora. Entonces es todo un cambio de tecnología. Y la tecnología que puede hacer eso hoy día y que ya está dando sus primeros pasos es la tecnología digital. Ahora, pero es muy caro, por ejemplo, para las radios comunitarias, incluso para las radios públicas, es caro. Que ahora, porque lo sé, porque ha bajado los presupuestos. Sí, pero ahí está mi recomendación también. Toda la radio pública
La radio social, en parte, y la radio comunitaria debería de recibir apoyo directo para poder hacer su transformación a tecnología digital. O sea, también el gobierno tiene que invertirle a estas estaciones que no lucran con la frecuencia. O sea, por ejemplo, en una cuestión de impuestos, por decir algo, no, en la importación. De presupuesto directo, de ayuda directa para que se les donen los equipos, para que el gobierno les invierta también a las radiodifusoras que no tienen manera de conseguir dinero por ventas. Recursos, claro, que hay esa posibilidad. Así es. Y entonces los señores que tienen estaciones de uso comercial también se motivarían con eso, y estoy seguro que sí le invertirían. En lugar de estarse comprando sus avionetas o sus limusinas y demás, pues le pueden invertir a su estación para multiplicar sus programaciones al aire. Pero estás hablando finalmente de subsidios para las radiodifusoras, pero también subsidios para la adquisición de los receptores. Así es. ¿Por qué crees que debe ser tan importante si, por ejemplo, hay, sobre todo entre los jóvenes, una tendencia de opinión de que dicen de que la radio pues ha dejado de ser el gran medio de comunicación? Esa es otra situación, no lo creo. Los jóvenes se han alejado porque les es más atractivo las redes, estarse comunicando en redes, y las series y el Netflix y cantidad de cosas que tienen, Spotify, cantidad de recursos que les ofrece la propia Internet, que ese es otro punto. La Internet no es la radio. Eso que estoy diciendo no es radio. Sí. Eso yo le llamaría no radiodifusión, yo le llamaría redifusión. Redifusión. Red, porque es difusión en la red. Ajá. Y la radiodifusión es difusión al aire. ¿Y no cabería también esto que dicen audio en línea? Pues puede ser audio en línea, sí, también. Pero no es radio. Y esta radio, la radio de la que estamos hablando, la radio AM, la radio FM, pues se ha valido de la red para poder ampliar su penetración hacia las audiencias. Sí, también lo hace. Ahí hay un idilio entre la radio y el Internet. Ahí andan haciéndose sus coqueteos para poder hacer la radio, utilizar al Internet para llegar a esas masas de jóvenes. Y ahí están los contenidos que puedan hacer en la radio para atraer a los jóvenes. Abierta, yo digo que hay que hacer programación para ellos. No, bueno, y para caso está demostrado de emergencia, los sismos, ¿no? En casos de coyuntura política muy complicada, pues la radio abierta sigue siendo el gran vehículo de comunicación, el gran medio de comunicación. Yo hice una última propuesta al IFT y la he platicado en algunos foros. Sí. La radio debería de ser declarada por la UNESCO como un tesoro inmaterial para protegerla. ¿Por qué? Por los resultados que tiene. Las redes se caen en cuanto al sismo. Así es. En cuanto a una conflagración en algún lado, se caen inmediatamente. El Internet no es continuo como puede ser la radio. Sí. La radio tampoco es continua, pero con sus plantas de energía y eso se sostiene. Pero el Internet se cae rapidísimo. La radio tiene esa gran función en situaciones de emergencia. Y función social, función política, de preservación de las lenguas, de la cultura, de la educación. Así es un instrumento fundamental. Se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente, ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, pero ha sido muy grato tenerte aquí, que nos hablamos de tú, tenerte aquí en este programa. Y pues bueno, un reconocimiento también a toda tu labor a favor justo de la radio, de este medio de comunicación maravilloso. Muchas gracias, es un placer. Y pues bueno, ahí están los elementos de lo que está pasando con la radio digital terrestre. Efectivamente hace falta una política pública en esta materia y creo que bien nos haría, porque la radio también es un medio de socialización, de democratización, de participación ciudadana, de reconocimiento de los derechos de las audiencias. Así que pues ahí están las propuestas. Y de sensibilidad exquisita que tiene. También, claro, por supuesto. Ese es un tema, de hecho, así prácticamente nació en la radio. Bueno, se nos termina el tiempo. Hasta la próxima semana. Gracias, ingeniero.